¿Qué tal, hermanos? Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Para mí es un regalo del Señor el poder compartir con ustedes un día más, una enseñanza más. Es mi deseo que el Señor hable a su vida y que la transforme y que también lo haga con la mía a través de la meditación de esta palabra. En los próximos minutos vamos a meditar en una porción del libro de Romanos, capítulo 14, con el tema aprobados por Dios. Quisiera pedirte que me acompañes en oración para la meditación que tendremos el día de hoy. Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos alrededor de tu palabra para meditar en tus enseñanzas, en tus grandes obras. Te pedimos que tu palabra nos transforme y nos ayude a ser cada día más como tú. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Durante estos días hemos estado estudiando el libro de Romanos, iniciamos con el capítulo 12 y ya hemos llegado al capítulo 14. Hoy estudiaremos los versículos del 18 al 23 bajo el tema aprobados por Dios. Ahora, antes de continuar, quisiera mencionar alguna información que nos brinde un contexto de lo que hasta ahora hemos estudiado. En primer lugar, este capítulo de Romanos 14 nos ayuda a equilibrar esa paradoja que se da dentro de la fe cristiana. La paradoja entre la libertad a la que el Señor nos ha llamado y al mismo tiempo la obediencia y el servicio que debemos ofrecer al pueblo de Dios. Esa paradoja que también podemos explicar en este segundo punto, que no somos ni legalistas ni libertinos. Legalista nos referimos a aquellas personas que quieren usar la palabra de Dios como herramienta de dominación para otras personas, ¿no? Y dicen debe ser de esta forma y de la otra forma no. Pero incluso quieren regular aquellas cosas en las que la palabra de Dios no es muy clara. El libertino está en el otro extremo, el que dice a Dios no le importa lo que hagas, puedes vivir como tú quieras. Ambos extremos son erróneos y el apóstol Pablo en el capítulo 14 habla acerca de este asunto en un contexto bastante específico, ¿no? Él habla acerca de la comida y explica cómo nuestra conciencia es importante, que ya lo vamos a mencionar en otro punto, pero algo que hemos visto y aprendido a lo largo de estos días es que mi vida no es el estándar que otros creyentes deben obedecer. Nuestro estándar no puede ser impuesto a otras personas, ni mis apreciaciones acerca de ciertas cosas, sino que debemos someternos a la guía que el Espíritu Santo efectúa en nosotros por medio de la palabra de Dios. Pero hay ciertas cosas ante las cuales Dios nos da libertad. Y nosotros debemos tener la madurez suficiente para saber que no somos llamados por Dios para regular la conducta de los otros, sino para imitar a Cristo y para obedecer sus mandamientos en la medida de la luz que Él ha dado a nuestras vidas, a nuestras conciencias. El siguiente punto tiene que ver con las motivaciones. El apóstol Pablo en esta carta explica que a Dios le importa lo que impulsa y lo que mueve tu corazón. No solamente las cuestiones externas, sino que le importa lo interno. A los pensadores, juristas y legales, ellos explican de que pensar un delito no es algo por lo cual se pueda sentenciar a alguien. Sin embargo, a Dios sí le interesa lo que pensamos, porque Él sabe que nuestros pensamientos son aquellas cosas que haríamos si pudiésemos hacerlas. Entonces, en este pasaje también analizamos cómo a Dios le importa las motivaciones que nos impulsan a hacer ciertas acciones. Y también nos recuerda que somos libres en Cristo, pero también somos siervos. Si tal vez tú estás escuchando por primera vez este sermón, estos conceptos pueden sonar un poco extraños, ya que son, por decirlo de alguna manera, la conclusión de un estudio que hemos venido llevando hace algunas semanas. Si tú tal vez encuentras dificultades en comprender esto, quisiera invitarte a que puedas ver los otros estudios que hemos venido desarrollando a fin de que no te pierdas nada de lo que el Señor tiene para ti. La Biblia nos dice que no seamos eh, libertinos, tampoco legalistas, más bien que vivamos en ese equilibrio, la paradoja de la cual yo les hablaba al principio.
somos libres en Cristo, pero también somos siervos, somos llamados a servir. Cuando Jesús instruyó a sus discípulos, les enseñó que el más grande en el reino de los cielos es aquel que sirve a los demás. Y también hemos visto cómo la pluralidad de pensamientos, de percepciones, de criterios, nos dan oportunidades para amar, para generar la paz. Recuerdo a un pensador que dijo, el diálogo real es cuando conversas con aquellos que no piensan lo mismo que ti. Solamente ahí hay un diálogo real. Solamente ahí puede existir una virtud. Y creo que es correcto, creo que es un pensamiento correcto. Somos llamados por Dios a amar incluso en medio de las diferencias que puedan haber entre nosotros. Entonces, el primer pasaje con el que inicia esta porción que vamos a estudiar brevemente hoy es porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es acepto a los hombres. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que cuando nosotros vivimos de esta manera, cuando nosotros estamos dispuestos a sacrificar ciertas cosas con la intención de cuidar a nuestros hermanos en la fe, estamos sirviendo a Cristo. Y esto tiene implicaciones bastante profundas porque los creyentes tenemos continuamente el deseo en nuestro corazón de agradar a Cristo en cada cosa que hacemos. Y a veces nos parece que su voluntad es algo misterioso o confuso, difícil de entender, que solo algunos pocos iluminados tienen acceso. Pero acá el apóstol Pablo es muy claro en su forma de expresar la voluntad de Dios y cómo debe ser nuestro servicio a Cristo. Él nos dice que podemos servir a Cristo cuando cuidamos el corazón, la conciencia de nuestros hermanos, cuando hacemos cosas que les resultan en su beneficio y no tanto en su tropiezo o en su caída. Nosotros debemos saber que la libertad a la que el Señor nos ha llamado no es un permiso para inducir a otros creyentes a hacer cosas que no convienen. Algunas personas tienen ciertas libertades para hacer ciertas cosas sin que les pese la conciencia. Y no está bien inducir a creyentes que están batallando contra ciertas cosas. Algo que quiero mencionar antes de continuar es que el apóstol Pablo está hablando aquí a creyentes maduros. Obviamente habían discrepancias porque la fe cristiana estaba en sus inicios, en sus orígenes, y no todo estaba claro. Pero Pablo está hablando de creyentes genuinos. Pablo no está hablando a gente que está engañando o tratando de engañar a sus hermanos. Está hablando a gente que ha puesto su fe genuina en Cristo Jesús. Y él les explica esto, que una de las formas en las que servimos a Cristo es cuando amamos a nuestros hermanos a través de estos actos en los que estamos dispuestos a abstenernos de ciertas cosas con tal de que eso edifique sus vidas. Y también el Señor dice que esto también es acepto de los hombres, lo cual quiere decir que cuando nosotros somos capaces de amarnos entre nosotros, cuando somos capaces de manifestar ese amor, esa paciencia, esa ternura y cuidado por aquellos a quienes llamamos hermanos a causa de Cristo, entonces, como algo natural, vamos a poder compartir nuestra fe. Es de lo que quiero hablar en la siguiente diapositiva, pero quiero centrarme primero en esto. Amando, cuidando y protegiendo a aquellos por quienes Cristo murió. Esta es la forma en la que servimos a Cristo. Esta es la forma que le agrada a Dios que vivamos. Y en segundo lugar, lo que les mencionaba, nuestra conducta abre puertas para testificar a otros del amor de Dios. Nuestra conducta es lo que el apóstol Pablo pretende, que nosotros seamos capaces de reconocer que el Señor nos ha llamado a amarnos los unos a los otros y que si nosotros anhelamos que el amor de Cristo se difunda entre aquellos que no le conocen, debemos empezar por nosotros mismos, siendo capaces de amarnos genuinamente, auténticamente y con humildad, estando dispuestos a servirnos, porque eso es lo que agrada al Señor. Así que sigamos, dice el texto en los siguientes versículos, en lo que respecta a la edificación, a la hospitalidad, al amor, a la mansedumbre, a la piedad, a la sinceridad, a la fe. Yo en esta diapositiva he puesto algunas palabras claves
que quisiera explicar más adelante. Y quisiera que entendamos algo, que cuando Dios nos rescató y nos salvó es para que vivamos de cierta manera. Y la meta continua del creyente debe siempre apuntar en esta dirección. Cuando nosotros nos preguntemos de qué forma debo relacionarme con mis hermanos de la congregación, es de esta manera. Dios no envió a su Hijo a morir en una cruz para crear un club social, sino que Él dio su vida en una cruz para salvarnos y crear una nueva humanidad conforme a la imagen de su Hijo Jesús, capaz de vivir de acuerdo a estos parámetros. Así que sigamos la hospitalidad. Esto ya hemos visto algunos pasajes que voy a mencionar, algunos los hemos visto, otros no, pero en Romanos 12:13 vimos cómo la Escritura nos dice, sigamos lo que tiene relación con la hospitalidad. En el versículo 19, que es el que estamos estudiando hoy, dice, sigamos aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación de los creyentes. En eso debe basarse nuestras relaciones, nuestra interacción, cada vez que nos reunimos a conversar, cada vez que nos reunimos a comentar de cómo nos va en la vida, cada vez que compartimos nuestro tiempo y nuestros recursos, debemos buscar estas cosas, tenerlo siempre presente. Debemos hacerlo una misión de vida. De la misma forma en la que una empresa traza una misión, una visión y sus objetivos, nosotros como creyentes debemos tener presente que a esto nos llama el Señor. Estos son nuestros valores. Estos son nuestros valores como hijos de Dios. Esta es la cultura organizacional del reino de los cielos. Y a esto nos ha llamado el Señor, que sigamos el amor, que seamos cada vez más como Cristo, según Filipenses 3, del 12 al 14, y que sigamos lo que es bueno unos para con otros y para con todos. Es maravilloso que el Señor nos enseñe en qué consiste la comunión cristiana, en qué consiste el ser aprobado por Dios. Quisiera mencionar dos últimos puntos de forma breve, en el que se repite, porque la Biblia tiene un mismo mensaje, que nos recuerda constantemente para qué hemos sido salvos. La palabra de Dios dice que sigamos la justicia, la piedad, la fe, la paciencia y la mansedumbre, según 1 Timoteo 6:11. Y también nos habla de la justicia, de la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Este es un versículo que aprecio mucho y siempre considero. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con aquellos que de corazón limpio, con corazón sincero buscan a Dios. Esa es la riqueza de la comunión cristiana, de la amistad cristiana. De eso se trata. No permitamos que tal vez el afán o entusiasmo de la juventud nos distraiga de estas cosas y haga que nosotros basemos nuestra amistad en cosas distintas de las que hemos aprendido hoy. La paz y la mutua edificación es la meta del creyente en todas las cosas, en todo lo que hacemos. Tengámoslo siempre presente, hermanos. La Biblia también dice en estos versículos, no destruyas la obra de Dios, lo cual resulta ser algo muy impactante. No destruyas la obra de Dios. Y es una palabra que el apóstol Pablo usa en contraposición a la palabra edificar. Así como con nuestras acciones y pensamientos y palabras podemos edificar a las personas, construirlas, ¿no? Usa la ilustración de un constructor, de alguien que planifica y que trabaja para edificar. También usa la palabra destruir. ¿Sabías tú que tienes el potencial de estorbar en la vida de alguien en la cual Dios está obrando? Que tus comentarios, la forma en la que vives, puede ser de tropiezo para nuevos creyentes. Jesús, cuando estuvo en la tierra, él usó esta ilustración y se fijó en los niños. Él dijo, cualquiera que haga caer a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se ate una piedra de molino en el cuello y se lance al mar. Porque es posible
A veces creemos que nuestras acciones no van a tener repercusiones sobre los demás, y sí la tienen. Por eso Pablo dice, no destruyas la obra de Dios, no destruyas lo que el Espíritu Santo está haciendo en aquel creyente. Tengamos siempre presente eso, hermanos. No vaya a ser que por un exceso de madurez induzcamos a otros a hacer cosas que dentro de sus conciencias consideran malo, sino que seamos sabios en cuanto a nuestra forma de vivir y de pensar, sabiendo que un día nuestro Señor nos pedirá cuenta de estas cosas. Es pecado violar la conciencia personal de la voluntad de Dios. Hay ciertas cosas sobre las cuales la Biblia no es clara, no es específica, y en este caso estamos hablando exactamente de la comida, que es lo que hemos estudiado en algunas semanas ya. Esta enseñanza se aplica también a otras áreas de la vida. Sin embargo, no significa que Dios aprueba todo y que todo se resuma a un asunto de conciencia. Hay ciertas cosas sobre las cuales la Biblia es muy clara. Sin embargo, hay ciertas cosas en las que la Biblia no da detalles específicos. Y acá es donde el Señor nos manda a actuar conforme a la luz que Él nos ha dado. Por eso más adelante dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo, pero el que dentro de su conciencia reconoce que algo está mal y aún así lo hace, está pecando contra Dios y contra sí mismo. Entonces, el pecado es pecado, violar la conciencia personal de la voluntad de Dios. Si Dios te da una comprensión acerca de algo y dentro de tu conciencia Él te ha hecho saber que eso no le agrada, entonces sométete a la luz que por medio del Espíritu Santo y de la palabra el Señor te está dando. Y quiero puntualizar algo importante también. Nuestra conciencia debe estar sometida a la palabra de Dios, no a nuestros prejuicios o, o a nuestros traumas del pasado o nuestras malas experiencias o a nuestra educación, como comúnmente suele ocurrir, sino que debemos hacer que nuestra conciencia esté ligada a la palabra de Dios, para que nuestro juicio acerca de lo bueno y lo malo sea un juicio que a Dios le agrade y no sea simplemente una opinión personal. Si nosotros permitimos que la palabra de Dios obre en nuestras vidas, sometámonos a lo que Dios, por medio de su palabra, hace en nuestras conciencias. Pero recordemos, hermanos, que es posible que dos cristianos tengan opiniones diferentes acerca de cierto punto y aún así sean aprobados por Dios. El que tengamos opiniones diferentes sobre ciertos aspectos no debe impulsarnos a ser enemigos, a pelear, sino que debe impulsarnos a buscar el amor en medio de esas dificultades o discrepancias. Quisiera hacer unas preguntas de reflexión para terminar, pero antes de hacerla quisiera que oremos. Yo deseo que este tiempo haya sido de edificación para ustedes y que esta meditación breve nos ayude a vivir vidas que le agraden al Señor. Quisiera que oremos, por favor. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo en el que podemos meditar en tu palabra. Ayúdanos a honrarte en todo lo que hacemos. Permítenos tener una conciencia que se ajusta a tu palabra y que es coherente con lo que tú nos has enseñado. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y te pido que bendigas la vida de cada persona que está escuchando esta enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oramos. Amén y amén.